3. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Mi grupo y yo vamos a exponer acerca de la opinión número 018-2022 de TN, que tiene como entidad a los asesores técnicos asociados Sociedad Anónima. Tiene como asunto la vigencia de la garantía del fiel cumplimiento y hace referencia al formulario de solicitud de consulta de fecha 9 de febrero del 2022. Para poder iniciar, se tiene como antecedente al documento ya mencionado. El representante legal de la empresa de asesores técnicos asociados formula varias consultas relacionadas a lo que es la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento. Esto dentro del marco de la normativa de las contrataciones del Estado, ¿no? Para poder iniciar con el desarrollo del presente análisis, se debe precisar que las consultas que debe absolver este organismo técnico especializado son aquellas que tengan referencia al sentido y al alcance de la normativa de las contrataciones del Estado, que estén planteadas en términos genéricos y que tengan vinculación entre sí, sin hacer algún tipo de alusión a asuntos concretos o específicos, ¿no? Las consultas que presenta el representante legal de la empresa son las siguientes. Si después de haber perfeccionado algún contrato con una entidad corresponde mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento durante el tiempo que no se pueda dar inicio al plazo de ejecución contractual, ya sea debido a que por culpa de la entidad contratante no se hayan cumplido las condiciones previstas en el contrato, como por ejemplo la entrega de un terreno o la contratación del supervisor, etc. Y también como segunda consulta, de hacer el caso que la primera pregunta sea afirmativa y considerando que se haya transcurrido un plazo excesivo sin iniciar el plazo de ejecución contractual, ¿cuál sería la compensación o resarcimiento que le correspondería en favor del consultor, ¿no? ¿Y qué mecanismo correspondería aplicar para que el consultor solicite la compensación y o resarcimiento? Procedo a darle paso a mi compañera para que pueda continuar con la exposición. La primera pregunta, que es la siguiente. Después de haber perfeccionado un contrato con una entidad, ¿corresponde mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento que no pueda darse inicio al plazo de ejecución contractual debido a que por culpa de la entidad contratante no se han cumplido las condiciones previstas en el contrato? Por ejemplo, podría ser la entrega de terreno, contratación del supervisor, etc. En primer lugar, es necesario recalcar que las consultas que absuelve referidas al sentido y alcance de la normativa de contrataciones de a situaciones o casos concretos. Al respecto, que el artículo 33 de la ley establece que deben otorgar y o del caso, que son las de fiel cumplimiento del contrato, y por los adelantos, edades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento. Ahora, el artículo 149 del reglamento establece que, como requisito indispensable para perfeccionar un contrato, el postor ganador entrega a la entidad la garantía de fiel cumplimiento. Esta equivale a la suma del 10% del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. En caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en caso de ejecución y consultoría de obras. Como puede verse, la normativa de contrataciones del Estado establece que la garantía de fiel cumplimiento debe mantenerse vigente. En el caso de consultoría de obras, desde el perfeccionamiento del contrato hasta el consentimiento de la liquidación final. Ahora, una regla general es que el 10% del contrato es el que se entrega, o sea, del monto general solamente se entrega el 10%. Ahora, debe ser equivalente al contrato original. Una regla específica de
ejecución y consultoría de obras que se tengan que celebrar con las micro y pequeñas empresas, dichas empresas podrían otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 10% del monto total a contratar, porcentaje que será retenido por la entidad. Ahora le doy pase a mi compañera para que continúe con la exposición. La siguiente diapositiva. Perfecto. La segunda pregunta que vemos dentro de la opinión es, en caso de que sea afirmativa la pregunta anterior y considerando que se ha transcurrido un plazo excesivo sin iniciar el plazo de ejecución contractual, ¿qué compensación y o resarcimiento corresponde en favor del consultor? De esta manera podemos señalar que este organismo técnico especializado no tiene competencia para pronunciarse respecto de situaciones en casos concretos. En esta medida, el OCE no puede determinar si en el marco de la ejecución de un contrato corresponde algún tipo de compensación económica o resarcimiento al contratista por determinadas circunstancias que se hubiesen podido presentar, ¿no? Así como tampoco es posible definir qué acciones debe adoptar el contratista ante dicho escenario. El plazo de ejecución contractual, según el artículo 142 del reglamento, nos pone tres posiciones, ¿no? Uno, que es el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establece el contrato y desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas dentro del contrato. Llegando a este punto, podemos precisar que de acuerdo con el numeral 10.1 del artículo 10 de la ley, la entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles, directamente o a través de terceros. Por ejemplo, tratándose de contratos de ejecución de obra o de servicios, la entidad puede contratar a un supervisor externo para que se controle las labores realizadas por el contratista. Voy a darle pase a mi siguiente compañera. Bien, para redondear un poco la exposición que han hecho mis compañeras, el tema de la garantía, ¿no? Viene a referir que es un documento que en la empresa se compromete pues, a cumplir a uno como obligación a favor de la entidad pública en el caso del que el contratista no cumpla, pues, ¿no? De esta manera, la empresa, para ser conocida como fiador, pasa a ser conocida como fiador, gerente oval, y precisamente lo que se está tratando es que la entidad pública tenga garantizado, ¿no?, que se va a cumplir con el contrato, ya sea por parte del contratista o por parte de la web. Como habían referido también mis compañeras, el artículo 149 del reglamento establece que el requisito indispensable es que el contratista, en este caso, que es el postor o ganador, entrega a la entidad como garantía la suma del 10% del monto del contrato contrato original, perdón. El plazo de ejecución contractual también nos refiere este artículo que inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato y donde la fecha se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato. Bien, las garantías como características tienen que deben ser incondicionales, ¿no? A esta hace referencia a que la ejecución de la garantía que respalda la obligación del contratista no se encuentra sujeta a condición alguna, solidarias también, ¿no? Se encuentra asociada a la naturaleza del compromiso asumido por la empresa, irrevocables y de realización automática. Como último punto, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta en su totalidad cuando la resolución por la cual la entidad resuelve el contrato o ha quedado consentida, o cuando por lado arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. Ahora doy paso a mi siguiente compañero. Bien, después de haber escuchado los argumentos correspondientes a la opinión 18-2022, cabe recalcar que la garantía de fiel cumplimiento en la contratación pública es la garantía contractual por excelencia que tiene por finalidad respaldar el cumplimiento de la totalidad de obligaciones
asumidas por los contratistas, de modo que se resguarde a la administración por la inejecución de estas. Y de ser el caso, se le resarza por los daños y perjuicios que hubiese sufrido. Asimismo, corresponde al periodo en que el contratista debe cumplir con ejecutar las prestaciones a su cargo. En ese sentido, el plazo de ejecución contractual está comprendido dentro del plazo de vigencia del contrato. Y pues es así que la normativa de contrataciones del Estado de la opinión 18-2022 establece que la garantía de fiel cumplimiento debe mantenerse vigente en el caso de consultoría de obras desde el perfeccionamiento del contrato hasta el consentimiento de la liquidación final. Gracias.